Años atrás, yo le diría más de 30, yo estaba predicando en un escenario totalmente distinto. Yo estaba predicando dentro de una comunidad católica apostólica romana. Me había invitado el sacerdote para predicarles y yo estaba allí predicando, y en más de 8 o 9 ocasiones yo fui interrumpido por la gente. ¿Y sabe por qué yo fui interrumpido por la gente? Porque la gente me decía: oiga, con permiso, ¿yo me puedo convertir ahora? O sea, ellos no querían esperar al final. Ellos querían convertirse en el momento en que la gracia de Dios les tocaba, les acariciaba el corazón. Así es que cuando Jesús pasó por el lado de Felipe, probablemente Felipe estaría diciendo para sus adentros: invítame, invítame, invítame. Y por esa razón Jesús lo mira, le dice: Felipe, sígueme, ven conmigo, estás invitado. Y la mejor evidencia del ardor, del anhelo que tenía Felipe de servir a Jesús fue que inmediatamente Jesús lo invita a seguirle. Lo próximo que hace Felipe es ir en búsqueda de Natanael, probablemente uno de sus mejores amigos, probablemente una persona de la que Felipe decía: este merece ser partícipe de la buena noticia de la llegada del Mesías. Aquí en nuestra iglesia hay un querido hermano que cuando yo me di a la tarea de hablarle de Jesús, su asistente me llamó a la oficina. Me pidió que si por favor podía ir donde él estaba. Yo llegué a su oficina y me dijo: mira, yo nací y me crié en el Evangelio. Yo conozco el Evangelio. Y yo sé lo que tú estás haciendo en la persona del jefe. Pero déjame decirte algo. Esta es de las únicas personas que yo pudiera decir que lo único que necesita es decir: Jesús, tú eres mi Salvador. Porque por todo lo demás, en Él se conforma la honestidad, se conforma la integridad, se conforma la rectitud. Este es un hombre que, si no fuera porque para ser salvo se necesita a Jesús, este hombre se salvaría por derecho propio. Ese fue el testimonio que él daba de su jefe. Y fíjese el dato interesante aquí. Natanael era un individuo de una conducta intachable. Porque muchas veces pensamos que quien necesita de Jesucristo es el que está arrastrado. Muchas veces pensamos que el que necesita de Jesucristo es el que impina el codo. Muchas veces pensamos que el que necesita de Jesucristo es el que tiene desorden de vida sexual. Muchas veces pensamos que el que necesita de Jesucristo es el que está en postura de inmoralidad y de perversión. Y desde luego que él necesita a Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Si nosotros somos consistentes con la proclamación y con el querigma del Evangelio, a Jesucristo lo necesita todo hombre y toda mujer que no haya confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. Porque nadie se salva por bueno, nadie se salva por honesto, nadie se salva por íntegro, nadie se salva por recto. El ser humano se salva si confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y declara que Dios le resucitó de entre los muertos. Y Felipe entendió perfectamente claro que con todos los quilates que Natanael tenía, con toda la vida de integridad y de sobriedad que había en Natanael, con todo lo que su carácter podía inquirir,
y podía cuestionar. Felipe entendió que Natanael necesitaba un encuentro con Jesucristo. Desde luego, Natanael era un estudioso de la ley. Natanael era un anhelante de que el reino de Dios se hiciera realidad en la persona del Mesías. Y cuando Felipe llega hasta donde Natanael, le dice: oye, creo que ya hemos dado con el Mesías. Creo que ya hemos dado con la persona de quien habló Moisés y de quien habla la ley. Y él hizo una sola pregunta, una sola, suficiente como para hacerle cantos, para hacerle pedazos toda la ilusión de Felipe. Si Felipe hubiera entrado en el campo de la discusión teológica, Natanael se lo hubiera tragado. Si Felipe hubiera encontrado el planteamiento de Natanael como un desafío a su intelecto religioso, óigame, Natanael hubiera hecho cuadritos a Felipe del primer paso de reflexión teológica. Porque ya y sencillamente, note bien lo que Felipe dice. Felipe dice: mira, yo creo que nos hemos encontrado con el Mesías. Y la pregunta de Natanael es: ¿de dónde es el Mesías que tú te has encontrado? Y él dice: de Nazaret. Y no hay ninguna profecía antigua en la ley, y no hay ninguna profecía antigua en la Sagrada Escritura que diga que el Mesías es de Nazaret. Por lo tanto, si Felipe hubiera entrado en la rueda de la discusión y de la reflexión teológica, Natanael, óigame, se lo hubiera tragado de inmediato. Pero eso es lo grande de la experiencia del compartir de la fe. Óigame, nunca discuta religión con nadie. Cuando la gente viene a hacerme preguntas teológicas, yo lo primero que trato de investigar es cuál es la intención, cuál es el propósito. Porque si la intención es discutir, para discutir hacen falta dos. Y yo no nací para discutir con nadie. Mejor le doy la razón. Si tú tienes razón. El Evangelio no es para discutir. El Evangelio no es para contender. El Evangelio no es para imponer criterios. El Evangelio es la develación de la gracia en la persona de Jesucristo. Y lo que el ser humano necesita, llana y sencillamente, no son argumentos de la fe. Lo que el ser humano necesita es un encuentro con el Salvador. Y desde luego, cuando Natanael le pregunta: ¿de dónde es oriundo este Jesús de quien tú hablas? Desde luego, como Felipe no era un conocedor de la teología, porque a fin de cuentas a Jesús se le denomina de Nazaret, porque allí pasó su niñez y su adolescencia, pero él no nació en Nazaret, él nació donde la profecía había dicho que nacería. Esto no lo sabía todavía Felipe, por lo tanto, él no tenía toda la argumentación teológica para sostener que Jesús era el Mesías como resultado de la evidencia profética. Pero simple y sencillamente, ante el cuestionamiento de Natanael y ante la conclusión lógica de Natanael, óyeme, de Nazaret no ha salido nada bueno, chicos. Nadie se ha destacado de Nazaret. Y yo conozco la ley, yo conozco la Escritura. Y el Mesías nunca vendrá de Nazaret. Ante este argumento, nota bien cuál fue la respuesta de Felipe. Fantástico.
Entonces, si no me quieres creer por lo que te estoy diciendo, ven y ve. Es decir, convéncete por ti mismo. Oiga, yo les voy a decir algo. Como yo tengo el privilegio de haber vivido en 2 siglos, yo puedo hablar de allá y de acá. Ese privilegio que Dios nos ha dado, ¿verdad? De vivir en 2 siglos. Yo creo que la gente se asombrará cuando vea la guitarra en el cementerio, diga 1950 y tanto para los presentar, ¿no? Y 2000, qué sé yo, ni qué. Mira, usted vivió en 2 siglos. Pues mire, yo viví en el tiempo donde la gente no conocía mucho de teología, pero cuando le hablaban de Jesús a alguien, ¿sabe lo que le decían? Decían, mira, ¿verdad que tu corazón se está acelerando? Mientras yo te hablo de Jesús, ¿tú estás sintiendo algo? Es decir, yo no te puedo probar mucho teológicamente, pero hay una evidencia que se tiene cuando se habla de Jesús. Hay una experiencia que se tiene cuando se habla del Salvador. Y sabe, la cantidad de gente que cuando yo los escuchaba hablando de Jesús, el otro decía, mira, tú me hablas y mira cómo se me paran los pelos. Porque obviamente como era un lenguaje sencillo, era un lenguaje simple, se daba simplemente a flor de ¿qué? A flor de una experiencia inmediata. Pero ¿sabe cuánta gente yo vi mirando por las ventanas de una iglesia entrar corriendo a dar su corazón a Jesucristo? ¿Cuánta gente yo vi en las guaguas de la ama levantar la mano mientras un muchachito pelú al lado del torno estaba hablando de Jesucristo? Decía, alguien quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y usted veía las manos de la gente en la guagua de la ama levantándose porque querían tener un encuentro con Jesús. Felipe fue extraordinario en su argumentación, la más simple, la más sencilla, la argumentación que nace de la experiencia, la argumentación que nace de una vivencia plena. Oiga, no se necesita ni estudiar en un instituto, ni se necesita estudiar en un seminario, ni se necesita ser un teólogo. Solo lo que se necesita es haber tenido una experiencia con el resucitado. Eso es suficiente para decirle a cualquier ser humano, ven y ven. Aleluya. Felipe sin argumentos le dice, ven a convencerte por ti mismo, porque a fin de cuentas tú y yo somos portadores del Evangelio, pero la gracia donde está es en Jesús. Lo que hacen falta no son buenos argumentos. Lo que hace falta es haber vivido una experiencia con el Salvador. Felipe fue prudente. No discutió con alguien que tenía argumentos religiosos para probar que el Mesías no vendría de Nazaret. Simplemente le dijo, ven a conocerlo. Ven y conócelo por ti mismo. Porque la mejor forma de traer a alguien al conocimiento de Cristo es ponerlo en contacto con el Salvador. No es el discurso filosófico lo que trae al pecador a Cristo, más bien es la predicación del crucificado. Natanael aceptó el reto de Felipe. Y cuando llegó frente a Jesús, nota bien lo que Jesús inmediatamente le dice. Aquí hay, en este muchacho, en este joven, hay un verdadero israelita en el que no cabe la falsedad.
Jesús era un experto llevándose el corazón de la gente. Jesús era un experto llegando a la conciencia del ser humano. Si alguna convicción tenía Natanael de su conducta, era su integridad. Si alguna convicción tenía Natanael de su carácter, era precisamente que era un individuo cabal. Si algo claro había en la persona de Natanael, oiga, es que él no jugaba a la religión. Él tenía un concepto de fidelidad y de integridad, no solamente a Dios, sino a todos los que estaban en su entorno. Y desde luego cuando Jesús lo mira y le dice, óyeme, aquí estoy saludando a un verdadero israelita, aquí estoy saludando a alguien de quien miro el corazón, miro las entrañas, miro su ser y descubro que en él no hay falsedad alguna. Entonces Natanael de inmediato le dice, ven acá, chico, ¿y de dónde tú me conoces a mí? ¿De dónde tú me conoces? Que me puedes retratar tan bien. ¿De dónde tú me conoces que puedes hablar de mí con tal seguridad? Note bien que Natanael no negó lo que Jesús estaba diciendo. Él era un verdadero israelita. Él era un ser humano con profunda integridad. Pero ahora lo que él quiere saber es, ¿cómo lo sabes tú? ¿Cómo tú sabes de mi integridad? ¿Cómo tú sabes que yo soy una persona buena? Porque el evangelio es evangelio para todos. Búsquese a la persona más buena que usted conozca y tráigalo a Jesús. Porque para ser salvo, ser bueno no es suficiente. Necesita a Jesús. Por bueno nadie se salva. Necesita un encuentro con Jesucristo. Y desde luego, ante la pregunta de Natanael, ¿de dónde tú me conoces? Mire la respuesta de Jesús. Mira, Natanael, desde que tú estabas debajo de la higuera, antes que Felipe se encontrara contigo y te llamara, yo te vi. Si Natanael hubiera sido un buen puertorriqueño, hubiera dicho, mira cómo se me paran los pelos. Yo te vi. ¿Cómo? Sí, yo te vi. Siempre hay un momento en que el ser humano se mete debajo de una higuera. De hecho, cuando Adán y Eva descubrieron la desnudez, lo primero que hizo Dios fue cubrirlos con hojas de higuera. ¿Cómo es posible que Jesús le pueda decir con tal certeza, mira, antes que tú estuvieras hablando con Felipe, yo te vi? ¿Y sabes dónde tú estabas? Tú estabas debajo de una higuera. Ahora, note bien, no solamente Jesús le está comunicando a Felipe que está debajo de una higuera. Jesús le está comunicando a Natanael, ¿sabe qué? Y sé de qué estabas hablando debajo de la higuera. Por eso puedo decir que tú eres un verdadero israelita. Y por eso yo puedo decir que en ti no hay falsedad alguna. Ahora, vayamos un poquito a las alas de la imaginación. ¿Qué estaría planteándose debajo de una higuera un verdadero israelita? ¿Qué estaría planteándose debajo de una higuera un verdadero hombre cuyo corazón no tiene falsedad? De seguro
De seguro, cuando usted escucha lo que Jesús le dice y escucha lo que Felipe le plantea a Natanael, uno descubre la verdad de lo que allí estaba pensando Natanael debajo de la higuera. ¿Y sabe qué estaba pensando Natanael? Si el Mesías apareciera ya. Si se cumpliera lo dicho por el Antiguo Testamento, si la Torá se convirtiera en una realidad hoy. ¿Sabe por qué es importante este pasaje bíblico? Porque mientras usted y yo estamos en la iglesia, hay gente que está deseando que Jesús le diga, sígame. Están diciendo en su interior, si Él me invitara, yo iría con Él a la iglesia. Si Él me hablara de Jesucristo, yo estaría dispuesto a escucharle. ¿Sabe por qué? Porque mientras tú y yo estamos en el templo, hay miles de personas, amigos tuyos, amigos míos, familiares tuyos, familiares míos, que están diciéndose, si me invitara a la iglesia, si me invitara, si me hablara de Jesucristo. ¿Sabe cuánta gente yo le he hablado del Señor? Me ha dicho, óyeme, te voy a decir algo. Eso yo se lo estaba pidiendo a Dios. Yo tuve la oportunidad de ganar para Jesucristo a un coronel de la policía. Dentro de un escenario bien interesante, toda su familia testigo de Jehová. Toda su familia, toda su familia. Una familia exquisita, una familia muy buena, muy noble, muy respetuosa. Y él, dentro de ese bagaje familiar, yo conversaba con él y le hablaba de Jesucristo. ¿Y sabe qué sucedió? Sucedió 2 meses antes de morir. Estaba yo reunido con él en el cuartel. Y cuando terminé mi conversación me dijo, yo quiero hablar contigo, Moisés, pero no aquí en la oficina. Yo quiero salir contigo al pasillo. Y yo después